Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Préndelo. Aleluya. Vamos a pedirle que se ponga sobre sus pies. Y nos vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 7. A partir del versículo 35. El capítulo 7, a partir del verso 15 hasta el 24. Romanos capítulo 7. Empezando el versículo 15. Si el muchacho ya lo puede poner para que Dios tenga Biblia a la mano. Préndelo. Lo van buscando. Bendito sea el nombre de Dios. Si no tiene su Biblia, pues pégase los cristianos ahí. Que leer ahí cristiano, peguémonos juntos. Venga, yo me voy a poner. Ven para acá. ¿Esa tiene la Biblia? Romanos 5. Si me ayudan para que el que no lo tenga, pues puede bajar un poquito más para que no se vea privado. Mira, el 7 que está. Si lo tienen, dicen amén. El 7 que hay. Ustedes tienen problemita ahí con nosotros, pero ellos lo van a esperar. Dentro de un minuto ustedes se dan cuenta que la gente es otra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se escucha? ¿Ya? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre y amantísimo Dios Todopoderoso, Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, Espíritu Santo, en esta hora no ponemos a una, Padre Santo, en disposición como instrumento, como vasijas, boca arriba, para que tu Padre Santo, por tu gracia, la llene con una palabra que permita, Señor, servirnos para continuar, Padre Santo, en este camino de salvación que tú nos has dado, para hacer luz, para poder llevar la palabra, Señor, con el conocimiento y la entereza de que estamos en tus manos. Te presento, Señor, cada persona que vino a este lugar, cada alma, cada espíritu que se dispuso. Hoy el Señor sembrará palabra en mí. Señor, en tu presencia está. Ministra de acuerdo a los corazones. En el nombre de Jesús lo declaro y lo pido. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Hermanos, vamos a tratar de traer una reflexión corta, breve, a lo que yo le he llamado tocando fondo. Cuando nosotros decimos que estamos tocando fondo, no estamos, si se puede decir, hablando de que hemos llegado a una situación límite en el cual, debido a la situación que nos llevó a ese punto, no podemos hacer
Nada. Tocar fondo. Casi todos nuestros problemas, las tribulaciones que nos vienen, nos van dando un señalamiento de que podemos, si seguimos como vamos, de llegar al fondo. Nadie se quiere encontrar en el fondo. Quizás nosotros analizamos la palabra, pero aún así vemos que está llena de personajes que tocaron fondo. Personajes que bien nosotros podríamos tenerlos como norte, como, si se puede decir, como un horizonte para nosotros moldear nuestras vidas. Ellos también estuvieron en situaciones que estuvieron tocando fondo. Podría mencionar algunos de ellos. Yo me imagino a un Jacob, después que engaña a su hermano, y oye que el único consuelo que tiene Esaú es: desde que se muera mi padre, a ese lo mato yo. En ese momento, Jacob quizá estaba tocando fondo. Vemos a un Sansón con esta fuerza sobrenatural, que aunque su vida estuvo caracterizada de, además de la fuerza que tenía, era el problema de falda que lo acarreaba. Pero cuando encontró a Dalila, quizás dijo: estoy tocando fondo. Nos vemos a un Salomón con toda esta sabiduría, pero dice la palabra que tenía 700 mujeres, 300 concubinas, y que cuando él se estaba ya poniendo viejo, pues cada una, inclusive él, había colaborado para erigir altares a dioses ajenos a Jehová. Y quizá en una fiesta bacanal de esa, él quizás se miró y dijo: estoy tocando fondo. Quizá la persona que más nos llama la atención de acercarnos, porque nos dice la palabra que tenía un corazón conforme a Dios, es David. Pero yo me imagino que cuando se le acerca al profeta Natán y le cuenta sobre el corderito de aquella que solamente, aquella persona que tenía uno solo, y le dice: ese eres tú, David, quizás se miró y dijo: estoy tocando fondo. Se toca a fondo porque te llegue la ruina, parcial o completamente. Que si tiene algunas cositas, la palabra bancarrotas, tenga que sacarla de alguna parte. Toca fondo cuando te toca perder a la familia, al cónyuge, a los padres, a los hijos, o todos juntos. Toca fondo cuando de buenas a primeras te encuentras sin empleo y sin que nadie pueda darte los recursos que tú necesitas. Toca fondo cuando empiezas a cometer delitos fraudulentos, aunque no te atrapen, pero ya tú sabes de que al estar cometiendo estos delitos está tocando fondo. Toca fondo cuando por cometer esos delitos te atrapan y vas a la cárcel. Toca fondo cuando te das cuenta que está en una enfermedad degenerativa en su etapa crítica. Dice: estoy tocando fondo. Toca fondo cuando los vicios se apoderan de ti y se salen de control. Toca fondo
espalda a los principios y valores con los cuales tú te educaste, te levantaste, creciste, pero por X o Y le des la espalda a esos principios. Toca fondo cuando decide alejarte de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hay mucha gente que dice y lo toma como algo de valor, que lo mejor que nos puede pasar es tocar fondo porque lo único que te resta es subir. Eso es mentira del diablo. Si toca el fondo dándole la espalda a Dios, el diablo te va a permanecer en ese fondo y te va a meter un poquito más abajo y te va a sumergir luego en el tiempo en el lago de fuego. Por lo tanto, tocar fondo es una situación que nos da a nosotros una sensación de que se ha perdido lo que queríamos y lo que tenemos. Que no hay un norte. Pero hoy nosotros leímos, aunque muchos quizás no lo vieron así, ¿quién era que estaba diciendo esa palabra? Era el apóstol Pablo. Cuando estábamos leyendo ahorita en Romanos, en el capítulo 7. Y nosotros vemos de que ahí hay que él está relacionando la vida, ¿no? Y no está hablando de lo que quiere, pero lo que hace. Nosotros a veces estamos hechos de buena fe, queremos hacer muchas cosas buenas. Queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuando nos vemos en el espejo, a la persona que vemos allí parada frente a nosotros queremos hacer, pero ese, usted sabe que está haciendo otra cosa. Ese es el que está haciendo las cosas que yo no quiero hacer, pero que sí se están haciendo. Hay dos fondos, aunque uno en realidad no está siempre en el fondo. Mientras estemos respirando, mientras tengamos un hálito de vida, no está perdido nada. Amén. Aún tú estás en la maraña del enemigo, con solamente una palabra, tú puedes sacudirte de ese lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que eso que nosotros llamamos el ser interior, como lo decía Pablo, el hombre interior, es lo que hoy se conoce como el ego. El ego, lo que está en el subconsciente de nosotros. Hay gente que le llama con tantos nombres, se le puede llamar sencillamente la carne. Porque a veces tú le preguntas, hermano, pero ¿por qué te hace? Ay, varón, la carne. ¿La carne de quién? Eso es para decirte el yo. El que el mismo Pablo decía que una cosa quiero hacer, pero hago otra. Porque él decía, en lo interior, tengo sembrado esto de la ley, del conocimiento, el temor a Jehová. Pero entonces empieza a mencionar los miembros como que están desmembrados. Y es la carne. El ego funciona de una manera muy peculiar. No deja de producir en nosotros un río de pensamientos que no podemos controlar. Me decía un varón, estos días, no hace más de 10 días, varón, y si yo miro a una muchacha, qué sé yo, y se ve bien, estoy pecando. Varón,
Uno como hombre, no sé la mujer, voy a hablar como hombre. Uno como hombre es hombre. Y usted tiene un raciocinio, pero también usted tiene como hombre decir, esa mujer se ve bien, esta no se ve bien. Y como para el gusto se hicieron los colores, decir, oye, esa me la encuentro además de bonita, atractiva. Usted no ha entrado en pecado. Usted es hombre. Ahora, el que usted se quede mirando a esa que le gustó y empiece a tejer pensamiento, a ver qué yo voy a hacer con esto ahora, a decir, del cielo me han caído estos clavos y yo que tengo forma de martillo. Así usted no va a llegar a ninguna parte. Entonces ahí sí ya usted se va a comprometer espiritualmente. Los pensamientos se generan. Amén. Y usted va a pensar como un hombre o como una mujer. Pero usted tiene que tener dominio de cómo esos pensamientos los envuelven. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, notamos que de alguna parte fluye en esta serie de ideas controladas que parecen salir de nuestra cabeza, pero no sabemos ni cómo ni por qué. Pero también de esa misma cabeza sale, yo tengo que ayunar, Amén. yo tengo que orar. Pero ¿a qué le estamos haciendo caso? ¿A cuál le estoy dando sentido? ¿A cuál estoy acotejando en mi vida? En la palabra dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, pero yo tengo que tener un dominio de mis pensamientos. Y porque los pensamientos vengan, los pensamientos no me van a hacer a mí caminar por aquí, por allí, porque sencillamente llegaron a mi cabeza. Ahí es donde el alma, la que le va a dar cuenta a Dios, le va a dar cuenta de las acciones que hicimos, no de los pensamientos que tuvimos. Bendito sea el nombre de Dios. Pues volviendo a Pablo, él comprende de que el pecado, más que una cosa impersonal, es el mal encarnado y trabajando. O sea, el pecado, primero para cometer el pecado, tuvieron que venir unos pensamientos, acariciar ese pensamiento. Y después, por consecuencia, obrar con eso que usted pensó. Dice Pablo que el pecado es más que una cosa, lo que se genera en nuestra cabeza. Dice que alguien, que nosotros podemos decir, o el hermano puede decir, es la carne. Pero la carne nosotros no podemos disociarla de quien tú eres. Yo no puedo llevar en los bolsillos una respuesta ante Dios para cualquier cosa que me diga, decirle, ¡la carne! ¿Por qué tú dices, ¡la carne! Yo no puedo. Porque él va a decir, la carne es polvo hoy en día. Y tú eres tú. No fue la carne la que decidió hacer. Porque usted cuando despierta por la mañana, usted empieza a elaborar pensamientos. ¿Me paro y me baño o me arropo otra vez? Los pensamientos van a estar ahí. Pero usted dirá, el trabajo se me está haciendo tarde, necesito el dinero y ¡buah! No, el cuerpo no se paró. El alma le dijo, te conviene pararte, y el alma va y lleva ese cuerpo al baño a que se bañe. Está tomando decisiones. Pues cuando la persona toca fondo, al final sabemos que fue una suma de decisiones que lo llevó a ese lugar.
Él no llegó a ese lugar porque la carne lo llevó, sino sus decisiones. El apóstol Pablo descubre el conflicto cuando dice: lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Sabemos que queremos, mire, nosotros tenemos momentums, especialmente de dentro de la adoración. Ya vamos a hablar aquí mismo entre nosotros, que tenemos una serie de pensamientos que decimos: oh Señor, yo quiero ser instrumento, lléname, o que tu gloria se derrame sobre mí, ven, úngeme ahora, lléname. Pero cuando salimos allá afuera, no llevamos esa misericordia, no llevamos ese amor para con los demás, y es con una negatividad, y estamos haciendo cosas diferentes que las que le estamos pidiendo al Señor que haga con nosotros. Y eso lo está viendo Pablo, que quiere ser una cosa pero está haciendo otra. Cuando Pablo se llamaba Saulo, era el celo de Dios que lo llevó a la situación de que cuando están apedreando a este varón de Dios, y dice que ponen las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. En ese mismo momento la palabra no me dice que ese era Pablo. Pero ¿por qué yo entiendo que sí era Pablo? Porque el capítulo que sigue empieza a hablar de, y este Saulo, y empieza a relacionármelo como que es Pablo. Entonces, Saulo quizás quería, con lo que había aprendido de Gamaliel, quería ser un hombre para Dios, pero estaba consintiendo en matar gente. Y él sabe que Dios en ese entonces y todavía hoy en día, uno de los mandamientos era: no matarás. Y él estaba consintiendo que se matara. Quizás en ese momento él estaba diciendo: estoy tocando fondo. Pero se dejó llevar por los sentimientos propios. Pero cuando va camino a Damasco, que se encuentra con el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando es que él tiene ese encuentro con Jesucristo mismo, porque nosotros vemos que en Gálatas, en el capítulo 1, él dice que él es apóstol, no por hombre ni para los hombres, sino por Jesucristo mismo, que él lo designó a él. Cuando él tiene ese encuentro, entonces empieza a cambiar. Y dice que lo terminaron de entrar. Él no entró a Damasco porque estaba ciego. Un ciego que tenga 20 años, siendo ciego, te vive la vida normal, ¿no? Yo conocí un ciego en Baní que rifaba números. Y no apuntaba números ni nada, sino rifaba números. Yo lo llamaba: Lucas, yo quiero tal número. Ah, sí, me quedan 4. De tanto le pagaba, contaba su cuarto, ciego, te decía: ok, está bien. Y ya sabía quién le vendió tanto y dónde y cuándo y todo. Pero alguien que acaba de ser ciego no sabe lo que le queda a 1 metro. Y dice que se lo llevaron a la calle que se llamaba Derecha, donde un tal Judas. Y dice ahí que se metió, tenía 3 días sin comer ni beber. ¿Por qué? Porque él sabía que había tocado fondo. Y había decidido: de aquí no me muevo, de aquí no pienso, de aquí no genero. Al que yo conocí va a tener que hacer algo conmigo. Porque ya yo no puedo con este Saulo que conozco. Tocó fondo y allí se quedó el nombre. Lo único que se quedó en ese fondo fue el nombre. Y de allí levantó el Señor a otra persona que se llamaba Pablo, que es el que conocemos. Gloria a Dios. Hoy en día. Decía Pablo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero tan pronto Pablo se sacude y deja ese Saulo ahí en ese fondo,
nosotros vemos ya un Pablo diferente, llevando una palabra de vida. Y cuando le preguntan, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya yo no estoy tocando fondo, es que yo soy otro. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando Jesucristo vive en ti, aunque los pensamientos vengan, se van a tener que ir. Porque Cristo cambia. Cristo te da fuerza. Dice que aún te multiplica la fuerza donde no hay ninguna. Así sea de cero, así sea del fondo. Que Él tenga que meter sus manos en el lodo cenagoso, ahí Él te va a levantar y ya tú no estarás en el fondo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, hay unas cuantas versículos que lo voy a compartir con ustedes. Si me pueden ayudar, en Gálatas capítulo 2, empezando al versículo 18, el mismo Pablo está hablando. Y dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estamos hablando ya diferente. ¿Ok? Está diciendo que, ok, las cosas se pueden hacer una y otra vez, se puede caer, pero no vamos a estar en eso todo el tiempo. Yo he conocido a alguien que me va a dar un entendimiento, me va a dar una entereza. Yo voy a ser otra persona diferente, que va a tomar decisiones ahora en beneficio de mi salvación. Que aún en mis debilidades me va a dar nueva fuerza por medio del Espíritu que mora en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Pablo que me está diciendo, tú puedes salir del fondo, pero tú tienes que mirar de dónde te sacó Dios. Amén. Y ahora tú eres nueva criatura. Y ya tú no vas a caminar y decir la excusa de que la carne. Tú tienes que tumbar eso de la carne. Y empezar a decir, el Espíritu. ¡Ay! Bendito sea el nombre de Dios. Que ahora cuando tú vayas a decir cualquier cosa, no diga la carne, sino mira Espíritu. Y con autoridad y propiedad. Tú empieces a caminar como alguien que no ha visto el fondo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque en el momento que Jesucristo te llamó, mira, yo estoy seguro que tú no andabas buscando información por ahí, que te cuenten quién es Jesucristo, buscando en enciclopedia, googleando quién era Jesús. No, Él te buscó y te llamó a ti primero. Gloria a Dios. Yo no sé si se te sacó del fondo. Si estaba en el fondo, yo estoy seguro que te le sacó de ese lugar. Pero también estoy seguro de que si tú no estás hoy en el fondo, es porque Él te sostiene. Bendito sea el nombre de Dios. Yo puedo pensar de que, ok, yo soy humano. La misma palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo sé algo que cuando se escribió eso no se sabía. Y es que en Jesucristo yo tengo vida y vida en abundancia.
Quizá el que estará destituido de Dios es el viejo hombre, la carne, que se quedó allá. Pero ese nuevo hombre que llega a que se inscribe en el libro de vida, con el pase de quién, con el pase de Jesucristo, apunta ahí mi nombre, ese no va a tocar fondo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero le voy a dar, si se puede decir, no es un truco, sino una precaución. Asegúrese que el fondo donde usted esté sea de roca sólida y que tenga nombre, que esa roca se llame Jesucristo. Amén. Para cuando usted ascienda al fondo, saber y decir, ahora que yo estoy parado en Jesucristo, porque estoy en el fondo. Las cosas que voy a hacer no las hago yo, porque Cristo